pueblo. Vamos a mirar ahora en la Biblia el libro de Pablo, la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a abrir nuestras Biblias, si la tenemos, y vamos a leer Colosenses el capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4 y el versículo 1. Y esta mañana el tema que vamos a tocar lleva como título Trabajadores y Jefes. Trabajadores y Jefes. Claro, hace 2000 años era una realidad laboral muy diferente a hoy en día. Escuchemos lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice. Colosenses 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así lee esa porción de la palabra esta mañana. Vamos a orar y pidamos a Dios que nos dé inteligencia para escuchar su palabra esta mañana. Padre Celestial, gracias por estar aquí. Somos iglesia. Somos un pueblo que tú has rescatado. Y Padre, por ser tu pueblo, tú quieres y esperas que vivamos en forma diferente al mundo que nos rodea. Padre, nuestro testimonio es la manera en que vivimos, mucho más que lo que digamos con nuestros labios. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver esta mañana cómo tú quieres que pensemos acerca del trabajo, y si es que somos jefes o tenemos personas trabajando por nosotros, ¿qué clase de jefe quieres que seamos? Háblanos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, este pasaje, aunque no lo crean, es un pasaje bastante polémico. ¿Por qué? En nuestras versiones de la Biblia, la Reina Valera, la primera palabra en esta sección es la palabra siervos. Pero no es la palabra correcta. En el idioma original, la palabra no es siervo. La palabra es esclavo. Hace 2000 años en Colosas, habían muchos esclavos. Y en la iglesia, quizá más de la mitad de la iglesia eran esclavos. Porque en Roma, en el Imperio Romano, se calcula que habían 60% de la población eran esclavos. Algunos esclavos valían mucho dinero. Era gente muy preparada. Había esclavos médicos. Había esclavos abogados. Había esclavos contadores. Y claro, si tenías un esclavo de alta preparación, ese hombre valía mucho dinero. Y lo podías vender, el mercado de esclavos, por mucho dinero. Y ahí está lo polémico, ¿no es cierto? ¿Vender a una persona? ¿Comprar a una persona? Como ir al mercado y compras unos kilos de papa. Y luego compras una bolsa de arroz. Y a la vuelta compras un ser humano. Wow. Así era en Roma hace 2000 años. Y en Colosas, en la iglesia, había muchos esclavos.
Habían también amos. Había en la iglesia familias que tenían esclavos. Hoy en día estaríamos horrorizados, ¿no es cierto? Hoy en día el mundo lucha contra la esclavitud y critica a la iglesia, critica la Biblia porque la Biblia parece aceptar la esclavitud. Porque notarán este pasaje, el apóstol Pablo no dice a los amos suelten a sus esclavos, ¿qué están haciendo con esclavos? Pablo no dice eso. Más bien Pablo dice a los esclavos, trabajen. Hoy en día la gente se escandaliza de esta porción de la Biblia. Y la pregunta que se hacen es, ¿por qué el apóstol Pablo no condenó la esclavitud? La respuesta es muy sencilla, aunque no les gusta a muchas personas. El apóstol Pablo no trató de erradicar la institución de la esclavitud. Lo que Pablo hizo fue, con la ayuda de Dios, transformar a las personas. Y al transformar a las personas, a la larga, se acabó la esclavitud. A la larga, no a corto plazo, a la larga. Yo estudié un poquito la esclavitud de los siglos XVII y XVIII, cuando comerciantes europeos, un escándalo, ¿no es cierto?, enviaban barcos al África, compraban 300, 400 africanos como esclavos y los llevaban a América para trabajar en las plantaciones de tabaco, de algodón, algunos también en el Caribe, en plantaciones de caña de azúcar. Aquí en América del Sur también llegaron muchos. Hoy en día habrán escuchado movimientos como Black Lives Matter, la vida de los negros valen. Y están tumbando estatuas de los grandes comerciantes que ganaron su fortuna traficando con esclavos. Hay un intento de cambiar la historia. Y cuando yo estudié esta semana, ¿de cuántos esclavos estamos pensando? Entre el año 1600 y 1850, ya 250 años, se llevaron 12 millones de africanos como esclavos. Terrible, ¿no? 12 millones. Felizmente, los avivamientos espirituales en Estados Unidos y en Inglaterra del siglo XVIII y XIX vieron tanta gente convertida, aún parlamentarios, que se abolió la esclavitud. ¿Ya? Los evangélicos estaban al frente de abolir esa esclavitud. ¿Cuál es la situación hoy en día? Para mi gran sorpresa, hoy en día hay más esclavos que antes. Más esclavos. Si entras a Wikipedia, por ejemplo, y buscas esclavitud contemporánea, vas a encontrar que se calcula hoy en día hay entre 36 y 40 millones de esclavos. Hoy en día. ¿Qué pasó? El Evangelio erradicó la esclavitud. Y ahora que el mundo ha dado las espaldas a Dios, ha vuelto la esclavitud otra vez. Ese es el problema. Ha vuelto la esclavitud. El ser humano que no conoce a Dios va a maltratar a los seres humanos. Ese es el gran problema. Y nos hace bien esta mañana tocar este tema y escuchar lo que la Biblia dice acerca de, en ese tiempo, esclavos y amos. Hoy en día, en Perú no hay esclavitud. Lo que hay en Perú son jefes que tienen trabajadores. Y vamos a usar esa figura esta mañana. ¿Qué es lo que Dios dice a los trabajadores y qué es lo que Dios dice a los jefes cristianos? Empecemos con el trabajador.
lo que el apóstol Pablo dice en primer lugar en versículo 22. El trabajador cristiano debe ser un hombre, una mujer marcado por tremenda reverencia delante de Dios. No importa el trabajo que hagas. No importa si eres un profesional o si lavas ropa o limpias la casa de alguien, no importa. Si eres un trabajador, si alguien te paga por tu trabajo, dice el apóstol Pablo, debemos ser personas que tememos a Dios. Gran reverencia por Dios. Miren versículo 22. Siervos, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos o vuestros jefes terrenales. Y ahora noten lo que Pablo añade. No sirviendo al ojo. ¿Qué significa eso? No sirviendo al ojo. ¿Qué significa? Significa no trabajar solo cuando te está mirando. Y cuando el jefe no está, te pones ocioso. Yo me acuerdo antes de ir al seminario, yo trabajé 3 años en una empresa de contabilidad. En el tercer piso de la oficina habían 4 trabajadores. Uno de ellos, un chico llamado Pedro, era el chistoso. Siempre hay un chistoso, ¿no es cierto? Le encantaba contar chistes y anécdotas de lo que él había hecho el fin de semana y todo lo demás. Así que él entraba, llegaba a conversar, conversa. Hasta que el jefe entró para conversar con alguien. Y cuando el jefe entró, Pedro, a trabajar en silencio, ya, porque el jefe estaba mirando. Salía el jefe, alzaba la mirada a Pedro, ja, jiji, contaba más chistes. Era obvio su actitud. Tengo que trabajar, no creo que me pagan suficiente, así que cuando no está el jefe, me voy a hacer el haragán, y cuando llegue el jefe, voy a trabajar para impresionarlo. Hermanos, el ser humano no ha cambiado. Hace 2000 años los esclavos hacían eso también. Y lo que Pablo dice al esclavo cristiano, hoy en día al trabajador cristiano, dice, no seas así. No trabajes cuando te están mirando. Y cuando no te está mirando te pones ocioso. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que hacer eso como cristianos? Por temor a Dios. Por temor a Dios. No tiene que ver con el sueldo. No tiene que ver con lo que te pagan. El apóstol Pablo hablando a personas que no recibían nada, no les pagaban nada a los esclavos. Y aún así Pablo dice, no deben servir al ojo, agradando a los hombres, sino deben trabajar con un corazón sincero. ¿Por qué? Temiendo a Dios. En primer lugar, ¿cuál es la segunda exhortación de Pablo? Versículo 23. La segunda característica que el apóstol Pablo inculca es amor a Dios. Me imagino que habían muchos esclavos en Colosas que tenían amos inconversos muy malos y los maltrataban. Y claro, la reacción normal de un ser humano cuando el amo o el jefe te maltrata es renegar, ¿no es cierto? Renegar. ¿Qué dice el apóstol Pablo, versículo 23? Y todo lo que hagáis como trabajador, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, Pablo dice, no lo hagas porque te piden hacerlo. No lo hagas porque te exigen trabajar. Hazlo de corazón, como si fuese tu libre albedrío trabajar. Cuando yo era joven, yo noté algo muy malo en mi corazón, les confieso. Cuando tenía mis 16 o 17 años, yo empecé a notar
algo muy malo en mi corazón. Me sorprendió lo que yo noté. Era que a veces yo entraba a la cocina y mamá estaba trabajando, preparando el almuerzo, digamos. Y me ponía a conversar con mamá. Y de vez en cuando, a las 500 quizás, no sé, pero de vez en cuando ofrecía ayudar. Mamá, ¿qué quieres que pele las papas, algo así? Mamá medio sorprendida. Claro, hijo. Y yo me ponía ahí a conversar con mamá, pelando las papas, todo tranquilo, todo alegre. Pero había mañanas que mamá me llamaba. Alex, ven, ayúdame a pelar las papas. Algo en mí no me gustaba eso. Iba a pelar las papas de mal corazón. Y me puse a pensar, ¿por qué soy así? ¿Por qué cuando ofrezco hacer algo, lo hago de corazón alegre? Y cuando me piden hacer algo, como no me gusta, pienso que me están tratando injustamente, mi hermano debe hacerlo, no yo. Esas cosas pasan por la mente, ¿no es cierto? Cuando no lo haces de corazón. El trabajo es igual, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se nos pide hacer algo y no nos gusta? Pero si hubiéramos ofrecido hacer exactamente lo mismo, estaríamos tranquilos. Todo depende del corazón. Y Pablo recomienda a los esclavos. Hoy en día, Pablo recomendaría a los trabajadores, no trabajes para el jefe, no lo hagas para él. Hazlo para el Señor. Hazlo de corazón, para el Señor. ¿Por qué? Porque si lo haces de corazón para el Señor, lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Porque eres consciente que lo estás haciendo para el Señor. Por ejemplo, esta mañana, yo he venido a predicar. Yo puedo venir a predicar para quedar bien con ustedes, para agradarles a ustedes. Pero de repente no vendría de buen corazón, ¿no es cierto? Tengo que ir a cumplir, prefiero quedar en la casa, esto andar con mascarillas. Pero si lo hace para el Señor, cambia la cosa, ¿no es cierto? Lo haces alegre y estás dispuesta a sacrificarte lo que sea necesario, porque lo haces para el Señor. Yo les animo esta mañana, hermanos, cualquiera de nosotros que trabajamos por otras personas. En primer lugar, tengamos profunda reverencia a Dios. Y en segundo lugar, hagamos lo que hacemos por amor al Señor. No tanto por el jefe, no tanto por el dinero que nos pagan, sino hacerlo para el Señor. Y en tercer lugar, versículo 24. El apóstol Pablo anima a estas personas a poner su mirada en la eternidad. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pues esclavos. ¿Te imaginas lo que sería trabajar toda tu vida y nunca te pagan? Y si por alguna razón el dueño ya no necesita tus servicios, de repente eres un esclavo pedagogo, eres un maestro, y alguien te compró tus servicios para enseñar a tus hijos. Los hijos ya son grandes, el dueño ya no te necesita. ¿Qué hace? Te lleva al mercado y te vende. ¿Te imaginas? Te lleva al mercado y empiezan a negociar el precio por tu trabajo. Y el dueño te vende por, yo no sé, $10,000, no sé qué precio será un esclavo. Y ahora te llevan a otra casa. Y ahora ves otros niños. Y ahora trabajar con esos niños unos 6, 10 años sin que te pague nada. Y cuando el dueño acaba con tus servicios, no te da gracias. Te lleva al mercado y te vende a otro. ¿Se imaginan pasar toda tu vida así? Yendo de dueño en dueño, nunca te pagan. Qué terrible, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice,
tienen que cambiar su pensamiento, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Del Señor. El amo no te va a pagar. Eres esclavo, no te va a pagar. Pero el Señor te va a pagar. ¿Por qué? Porque si eres creyente, es a Cristo el Señor que estás sirviendo. Y Cristo no es tan injusto para que tú le sirvas durante tu vida como esclavo y llegas al cielo para seguir siendo esclavo. No, dice Pablo. Cuando llegas al cielo, ahí te van a pagar. El Señor te va a pagar. Todo lo que no te pagaron en la tierra, ahí te van a pagar. Y hermanos queridos, hoy en día es igual. Yo sé que en el Perú los sueldos son bajos. Yo sé que mucha gente trabaja por poco dinero. Y la tentación para el creyente es renegar. Y a veces reclamar y todo lo demás. Pero el apóstol Pablo dice, debemos aprender a vivir como peregrinos. No estamos en la tierra para siempre. Estamos unos años aquí en la tierra y luego pasamos a la eternidad. Y cuando lleguemos a la eternidad, lo que no nos pagaron en esta vida, nos pagarán en la eternidad. Y el creyente se anima con eso, ¿no es cierto? Sabiendo que tenemos por delante una gran bendición. Hermanos, yo no sé esta mañana si eres un trabajador, si tienes un empleo. ¿Cuál de estas cosas es importante para ti? ¿Necesitas recuperar? ¿Temor a Dios? ¿Amor a Dios? O quizá una mirada en la eternidad, sabiendo que el Señor vas a recibir un día una recompensa. Les hago recordar la experiencia de José en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ese hombre José? Casi el menor de los hermanos, los hijos de Jacob, y terminó esclavo. ¿Quién lo vendió? Sus hermanos lo vendieron. ¿Se imaginan lo doloroso que eso sería? ¿Te imaginas que tus hermanos te vendan a ti como esclavo? Y termina en la casa de ¿quién? Potifar. Y Dios le bendijo. Y a Potifar le iba bien, porque Dios estaba con José. Y un día la esposa de Potifar echa ojo a José. Seguramente era muy joven, muy simpático. Ahora, si José no hubiera sido creyente, ¿se imaginan cómo José habría reaccionado? Él hubiera pensado, con Potifar me llevo bien, hago un buen trabajo, él está contento, algo por ahí voy a ganar. Y ahora la esposa de Potifar me está mirando con buenos ojos. Y si yo juego aquí mis naipes correctamente, voy a quedar bien con ella y de ella voy a sacar un poco más también. Él podía haber jugado así, ¿no es cierto? Pero José era creyente. José temía a Dios. Y esa fue su respuesta a la esposa de Potifar. Le dijo a esa mujer, mira, tu marido ha puesto toda la casa en mis manos, menos tú porque eres su esposa. ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios haciendo esto? No tenés ese temor a Dios, ese amor a Dios. Y José mirando no lo que era conveniente para él ahora, sino confiando que Dios le iba a recompensar después. A corto plazo le salió mal, ¿no es cierto? La mujer le acusó a José de violación, injustamente. Pobre José termina en la cárcel un par de años. ¿Y luego qué pasó? Luego vino la recompensa, ¿no es cierto? Porque el faraón se enteró que José podía interpretar sueños. El faraón tenía un sueño que no entendía, lo sacan a José, interpreta el sueño y José pasa de la esclavitud
y de estar en la cárcel a ser el primer ministro de Egipto. Porque temió a Dios y amó a Dios y puso su mirada en la recompensa de Dios. Y Dios honró su fe. Y hermanos, yo puedo dar testimonio de eso. Si tú honras a Dios en tu trabajo, aunque a corto plazo aparentemente no te paguen mucho, pero lo hace por temor a Dios y amor a Dios, va a llegar el día, ahora y en la eternidad, cuando Dios te va a recompensar tremendamente. Así que en primer lugar va una palabra para los esclavos. Ahora, ¿qué le va a decir Pablo a los amos? ¿Qué le va a decir? Uno pensaría quizás que le va a decir, suelten a sus siervos, suelten a los esclavos. Pero Pablo no dice eso. Porque Pablo no está queriendo levantar una tremenda revolución social. ¿Qué dice Pablo? La verdad es que Pablo dijo algo muy radical. Miren capítulo 4, versículo 1. Amos, jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Justo y recto. ¿Qué significa eso? ¿Qué sería justo en tu trato con un esclavo? ¿Qué sería recto en tu trato con el esclavo? Bueno, Pablo no lo explica aquí. Pero si queremos saber lo que Pablo tenía en mente, podemos voltear hacia atrás en nuestras Biblias a la carta a los Efesios. Miren el capítulo 6 de Efesios y el versículo 9. Es el pasaje paralelo que tiene que ver con esclavos y amos, pero miren un detalle en esta carta a los Efesios que no está en Colosenses, pero que obviamente era lo que estaba en la mente de Pablo. Efesios 6, versículo 9. ¿Qué leemos ahí? Amos, vosotros amos, haced con ellos, con los esclavos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pueden ver la palabra ahí en la Biblia? Haced lo mismo, lo mismo. Es decir, en los versículos antes, el apóstol Pablo dijo, esclavos, hagan esto y esto y esto y esto y esto, porque son esclavos. Y los amos, hagan lo mismo. Pero ¿cómo? Si son amos, ¿por qué van a hacer lo mismo si son amos? Y lo que Pablo dice es, amos, aunque sean amos en la tierra, en el cielo, tienen su amo. Miren en Colosenses 4, versículo 1. Miren otra vez en Colosenses. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que resulta que el amo es un esclavo también. Es un esclavo del Señor, si es creyente. Así que el amo, como esclavo del Señor, tiene que comportarse como un esclavo. ¿Ok? El amo debe comportarse como un esclavo, porque es esclavo del Señor. Y tiene que hacer exactamente lo mismo. Es decir, lo que Pablo exige de los trabajadores es exactamente lo mismo que Pablo exige de los amos. Porque en Cristo no hay esclavo y libre. Somos todos iguales. En Cristo no hay trabajador y jefe. Es igual para todos. Así que vamos a aplicar ahora a los jefes lo que Pablo dice a los esclavos. ¿Ok? Porque Pablo dice, hay que hacer lo mismo. Así que en primer lugar, el jefe cristiano debe ser una persona temerosa de Dios como jefe. Así que si tú tienes a alguien que trabaja por ti, tú le pagas por hacer algo,
tú debes tratarlo con temor a Dios. Con temor a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que trabaja por ti ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es una creación de Dios. Y por lo tanto, no tenemos el derecho de maltratar a una persona que, al igual que yo, ha sido creada por Dios. Solo porque yo tengo más dinero y le contrato, eso no me da el derecho de tratar a la persona en cualquier manera que yo quiero. Yo debo hacerlo con temor a Dios, con reverencia a Dios. En otras palabras, y aquí está lo radical, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente: mira, amo, ¿tú exiges del esclavo que trabaje 8 horas? Tú trabajas 8 horas también entonces. Tú trabajas 8 horas también. Porque tú debes hacer lo que pides del otro. Haz lo mismo tú. Eso es radical, ¿no es cierto? Es más, si estamos siguiendo la secuencia aquí, porque en estas cartas, Efesios y Colosenses, el apóstol Pablo primero trata esposos y esposas, ¿no es cierto? Y luego trata padres e hijos. Y luego trata siervos y amos. Ahora pregúntate, en la relación de esposas y esposos, ¿quién es el que debe sacrificarse? Según Pablo. Hagan memoria lo que Pablo escribe en Efesios. La esposa, ¿qué tiene que hacer? La esposa tiene que obedecer. ¿Y el esposo? Tiene que amar a la esposa y sacrificarse por ella, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Así que en la relación matrimonial, la persona que debe sacrificarse es el esposo. Interesante. El esposo debe sacrificarse por la esposa. ¿Qué de relación padres e hijos? ¿Quién debe sacrificarse? ¿Los hijos o los padres? Los padres, ¿no es cierto? Los padres se sacrifican, trabajando para dar a los hijos. Así que en la relación matrimonial, el esposo se sacrifica, trabaja para dar a la esposa, ¿no es cierto? Padres, hijos. El padre trabaja para dar a los hijos. Esclavos y amos, es igual. El amo debe trabajar para el bien del esclavo. Es lo que Pablo está diciendo. Esto pone de cabeza totalmente la institución de la esclavitud, ¿no es cierto? ¿Qué esclavo no quisiera ser esclavo de un amo que trabaja más que el esclavo? ¿Y acaso Cristo no fue así? ¿Se acuerdan cuando había que lavar los pies de los discípulos antes de la cena pascual? ¿Quién lavó los pies? ¿Pedro? ¿Juan? Cristo era el Señor de la gloria. No le costaba nada a Cristo decir: a ver, Mateo, ven tú a lavar los pies. Pero Cristo no pidió a nadie lavar los pies. Él lo hizo. Él lo hizo siendo el amo, siendo el Señor. Ahí está el modelo para los amos. Sacrifícate por tus trabajadores. ¿Qué del apóstol Pablo? El apóstol Pablo se decía de vez en cuando, él decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no es cierto? Pablo imitaba a Cristo. ¿En qué manera? En muchas maneras. Ahora, Pablo tenía sus ayudantes, ¿no es cierto? Timoteo, Silas, Epafras, etc. Pero en ese equipo misionero, ¿quién trabajaba? ¿Quién trabajaba para mantener el equipo? El apóstol Pablo.
Él hacía las carpas. Y Pablo dice, yo he trabajado con mis manos para cubrir mis necesidades y también para las necesidades de mis ayudantes. Pablo trabajaba. Él era el dueño, él era el jefe. Él trabajaba para Timoteo. Ese es el modelo. Y un jefe que teme a Dios va a actuar así. El jefe cristiano no va a trabajar menos porque es jefe. Como cristiano va a trabajar más. Me acuerdo también mi experiencia trabajando por esa empresa de contabilidad. De vez en cuando los jefes me pedían trabajar horas extras. A veces viajamos a otra parte de Inglaterra para hacer auditoría de una empresa. Y había que terminar todo el trabajo en 3 o 4 días. Y a veces nos demorábamos por diferentes razones y llegaba a las 5 de la tarde y había que seguir trabajando, porque había que terminar para el viernes. Yo quizá mi primer trabajo así pensaba que el jefe me iba a pagar más. No me pagaron más. Aprendí a trabajar horas extras sin recibir nada. Pero yo noté algo. Yo notaba que yo llegaba normalmente en la oficina, yo llegaba a las 9 de la mañana para trabajar. Cuando yo llegaba a las 9 de la mañana, el jefe ya estaba ahí. Él llegaba antes, el jefe. Y yo me iba a la casa a las 5, acababa mi día laboral, terminaba, marcaba tarjeta, me iba a la casa. Y el jefe quedaba trabajando hasta solo Dios sabe qué hora. Y cuando ves a tu jefe trabajar horas extras, no te incomoda que él te pida a ti de vez en cuando trabajar horas extras. Pero claro, si el jefe llega a las 10 de la mañana y se va a las 3 de la tarde, y luego te pide a ti trabajar hasta las 8 de la noche y él no hace nada, claro, le va a molestar a cualquiera. Y Pablo dice a los jefes, aprendan a temer a Dios. Y ese temor a Dios te va a llevar a trabajar más que tus empleados. Como ejemplo, que no eres un jefe abusivo, sino que eres un jefe cristiano, temeroso de Dios. En segundo lugar, Pablo dice, si el esclavo debe trabajar por amor a Cristo, más aún el amo debe trabajar por amor a Cristo. Esa es su motivación principal. Y hay una historia, una parábola interesante en Mateo 24, donde vemos este principio. Miren un momento en Mateo 24, versículos 45 al 51. ¿Qué leemos aquí? Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Noten eso, sobre su casa. Así que es como un amo. ¿Y por qué Dios lo ha puesto sobre su casa? Para que les dé alimento a su tiempo a los demás trabajadores. Y añade diciendo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo eso, trabajando, atendiendo a los demás esclavos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Ahí está la recompensa. Fue fiel en lo poco, en la eternidad recibirá mucho más. Pero, versículo 48, si aquel siervo que ha sido puesto como mayordomo, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, noten ahí una falta de reverencia y una falta de amor. Mi Señor tarda en venir. ¿Y cómo trata a los demás ahora? Verso 49. Y comenzare a golpear a sus siervos y aun a comer, a beber con los borrachos, haciéndose la buena vida porque está a cargo de todos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente.
Me parece que toda persona creyente que tiene gente trabajando por ella o por él, tiene que tomar este versículo muy en serio. ¿Eres jefe? Es porque Dios te ha puesto como jefe. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer lo que tú quieres? No. Hermanos, aquí vamos a romper algunos esquemas de pensamiento. ¿Sabes por qué Dios pone a algunos como jefes? ¿Sabes por qué? Para que ese jefe garantice el trabajo y la vida de los demás. Esa es la tarea principal del jefe. Garantizar el trabajo de los demás. Tienes una empresa de 20 personas, muy bien. Dios quiere que tú garantices el trabajo de las 20 personas. Y debes ser un excelente jefe, trabajando el negocio, que el negocio prospere, no para tu bien. No para tu bien. Eso lo hacen los inconversos. El jefe cristiano trabaja en su negocio para el bien de los empleados, para que les pueda pagar mejor, para que pueda contratar más personas. Es un jefe siervo. Es lo radical de la Biblia. Un jefe siervo. Porque jefe para sacar plata del negocio, cualquier mundano hace eso. Pero jefe que trabaja en su negocio para poder pagar mejor a sus empleados, es un jefe cristiano. Eso es como Cristo trabajaría. Y es lo que dice esta parábola. Estás ahí para el bien de otros, no estás ahí para tu bien personal. Y pobre de ti, dice Dios, pobre de ti que uses tu jefatura del trabajo para tu provecho. Va a venir el día del juicio. Y Dios te va a juzgar. Te va a juzgar. Porque no trabajaste como cristiano. Trabajaste como inconverso. Wow. Es lo que Pablo está diciendo aquí. El amo debe trabajar con el mismo criterio del siervo. Porque tenemos en el cielo nuestro amo, el Señor Jesús. Y a él vamos a dar cuentas. Y por eso finalmente el amo también tiene que pensar en la eternidad. El jefe en su negocio. O si tú pagas a alguien para trabajar en la casa por tu persona, tienes que pensar en la eternidad. En lo que Dios va a decir el día del juicio final de cómo trataste a esa persona que trabajó contigo. Y si esa persona tiene razón por reclamar, lo va a reclamar delante del trono de Dios. Y eso es muy serio. Y eso pone a prueba nuestra fe. ¿Realmente creemos esto? Porque si creemos que un día vamos a rendir cuentas a Dios por cómo hemos tratado a las personas que trabajan por nosotros, vamos a tratarlos con mucho cuidado. Porque ¿se imaginan la vergüenza? ¿Se imaginan la vergüenza el día del juicio final? Y estáis delante del Señor y la gente que ha trabajado por ti empieza a reclamar al Señor, me trató así, 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 y el Señor va a quedar mirándote. Oye, ¿trataste a un ser humano así? ¿A un creyente así? ¿Qué dirá el Señor? Así que aquí hay un desafío para todos, ¿no es cierto? Un desafío para los que trabajamos. Debemos trabajar con temor a Dios, de todo corazón, pensando en la eternidad, no reclamando el sueldo, no reclamando las horas extras, sino sirviendo al Señor de todo corazón. Es lo que el creyente trabajador debe ser. Y el jefe debe ser igual. Aplica los mismos principios a su trabajo como jefe. Hermanos, ¿se imaginan cómo esto cambiaría la situación laboral del Perú? Si se aplicara esto en Perú. Ya no sería necesario leyes de estabilidad laboral o sueldos mínimos, nada de eso, porque habría una perfecta justicia en el trato. Lo que el Perú necesita. No nuevas leyes. Lo que el Perú necesita son nuevas personas que tengan una actitud totalmente diferente al trabajo y al liderazgo. Es lo que el Espíritu Santo ha dicho aquí.
Y hermanos, Dios nos ayude a ver cómo lo ponemos en práctica en nuestra vida personal. Ahí está el desafío, ¿no es cierto? Es muy fácil estar aquí escuchando y nos vamos a la casa y no pasó nada. Pero aplicarlo a nuestras vidas, ahí está el desafío. Y Dios nos dé la gracia para hacerlo. Hermanos, recordemos siempre que la iglesia está aquí para ser sal y luz. Y el Perú necesita, hoy en día más que nunca, con la situación política tal como el Perú está enfrentando, la iglesia tiene que ser sal y luz para el bien de nuestra nación. Y Dios nos ayude a dar este clase de modelo en la vida cotidiana como creyentes. Vamos a orar y pedir a Dios que Él aplique su palabra a nuestros corazones esta mañana. Padre amado, muchas gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Siempre, Señor, hay cosas desafiantes en tu palabra cuando la entendemos bien. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a asumir nuestra responsabilidad. No esperar que otros hagan caso a tu palabra, sino que yo haga caso. Así que, Padre, aplica tu palabra a nuestros corazones, te pedimos. Y danos la gracia de hacerlo de buen corazón, como para el Señor, sabiendo que de Él vamos a recibir una gran recompensa si nos comportamos como verdaderos creyentes. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, para terminar, unos anuncios.